Muy buenas tardes y bienvenidos a los miércoles con la Academia de la Psicología de España. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor Jaime Vila, catedrático emérito de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada y académico de número de la Academia de Psicología de España. Muchas gracias, profesor Jaime Vila. Gracias a los académicos presentes, a nuestro presidente y, por supuesto, gracias a todos ustedes por acompañarnos. El profesor Jaime Vila se licenció en la Universidad Complutense de Madrid en 1971, perteneciendo a la primera promoción de licenciados en Psicología de España. Cursó estudios de máster y doctorado en Psicología Clínica en la Universidad de Manchester, donde trabajó ya como profesor ayudante y se doctoró en 1977, doctorado que también obtuvo un año más tarde en la Universidad Complutense de Madrid. En la Universidad de Manchester se formó y trabajó con el profesor Harold Reginald Beach, uno de los pioneros de la terapia de conducta y de los máximos responsables de su difusión internacional. No es, por tanto, de extrañar que el profesor Vila fuera uno de los grandes protagonistas de que la terapia de conducta llegara a España y se difundiera con mucho éxito en el ámbito universitario en los años 80. En el año 1982 ya era profesor de la Universidad de La Laguna y en 1977 catedrático en la Universidad de Granada, universidad en la que ha tenido una reconocidísima trayectoria docente y en la que ha protagonizado grandes avances para la psicología y ha ejercido numerosas responsabilidades académicas. Allí se convirtió en el primer director de la sección de psicología y posteriormente del Departamento de Psicología. En ella dirigió los primeros programas de doctorado y en ella ha asumido responsabilidades diversas a lo largo de los años, como el vicedecanato de ordenación académica o la coordinación del máster de drogodependencias, entre otras. La larga y brillante trayectoria investigadora del profesor Jaime Vila se ha centrado fundamentalmente en el estudio de los mecanismos psicofisiológicos de las emociones negativas y de las positivas, abordando el estudio de la ansiedad, del estrés, del amor filial y del amor romántico. Trabajos que también han dado lugar a diferentes investigaciones aplicadas sobre los factores etiológicos, la evaluación y el tratamiento de los trastornos de ansiedad, los trastornos de alimentación y los trastornos adictivos. En estos campos ha publicado más de 120 trabajos en revistas de prestigio, además de numerosos capítulos y libros, y ha dirigido o participado en más de una veintena de proyectos de investigación financiados. No en vano ha sido durante años el director del Grupo de Investigación Psicofisiología Humana y Salud de la Junta de Andalucía y el director del Laboratorio de Psicofisiología Humana y Salud del Centro de Investigación Mente, Cuerpo y Comportamiento de la Universidad de Granada. Por su distinguida y admirable trayectoria académica, docente e investigadora, ha recibido diversos premios y reconocimientos, entre ellos el premio del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental en 2001, donde también en 2014 fue nombrado colegiado de honor. Sin lugar a dudas, hoy en día no se puede entender el campo general de la psicofisiología en España sin el papel fundamental y la influencia que han tenido las investigaciones y el magisterio del profesor Jaime Vila. Prueba de ello son las más de 40 tesis doctorales que ha dirigido y el gran número de profesores y catedráticos de universidad que se consideran herederos de su rigurosa y brillante forma de acercarse a la psicofisiología de las emociones. Es más, su continuo interés y sus numerosos estudios dirigidos a que los descubrimientos de la psicofisiología se pudieran trasladar a los ámbitos aplicados le han convertido, sin duda, en el mayor referente de la psicofisiología clínica en España. Así pues, es un honor y un placer presentar al profesor Jaime Vila y su conferencia titulada Gregorio Marañón y la emoción, un filósofo y endocrinólogo de la conducta adelantado a su tiempo. Cuando quiera, profesor.
Muchas gracias, Maripaz, por esas palabras tan afectuosas. Voy a conectar la presentación que voy a hacer. ¿Te ve bien? Fantástico. Perfecto. Bueno, pues quiero empezar esta presentación agradeciendo a la Academia de Psicología de España y en particular a su presidente, el profesor Elio Carpintero, por haber sido él el que me ha invitado y animado a escribir esto. Bien, quiero también agradecer a Maripaz su invitación a impartir esta charla conferencia sobre una de las facetas de Gregorio Marañón, la científica. Hay dos motivos por los que es oportuno en estos momentos volver a dar a Gregorio Marañón y su importantísima aportación a la ciencia. En primer lugar, porque se está cumpliendo en estos días el primer centenario de la publicación del artículo de Gregorio Marañón más citado internacionalmente y que ha marcado el rumbo que ha seguido la investigación científica sobre la emoción durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. El artículo apareció publicado el año 1922 en este libro, en honor a Santiago Ramón y Cajal. Es un libro extenso de 2 volúmenes con las contribuciones de numerosos admiradores y discípulos suyos, tanto nacionales como extranjeros. El artículo se titula Contribución al estudio de la acción emotiva de la adrenalina. Este es el mismo artículo traducido francés y ampliado en cuanto al número de participantes. Se publica 2 años más tarde, en 1924, en la revista francesa de endocrinología, convirtiéndose en la obra de Marañón más citada internacionalmente. El segundo motivo por el que es oportuno volver a recordar a Gregorio Marañón es porque su figura en los últimos años parece estar desdibujándose, cayendo en el olvido, pese a que existe una fundación cuyo objetivo es mantener y cultivar el legado multifacético de Marañón. Es posible que actualmente en España a muchas personas de Madrid les preguntamos qué les sugiere el nombre de Gregorio Marañón, respondan que un hospital. Para personas de fuera de Madrid, puede que ni eso. Sin embargo, cuando Gregorio Marañón Rosadillo muere en Madrid el 27 de marzo de 1960, próximo a cumplir 73 años, Marañón es una persona mundialmente famosa. Los documentos gráficos de su multitudinario entierro y la extensa repercusión de su muerte en los medios nacionales e internacionales así lo atestiguan. Es difícil extraer una única faceta de Marañón que explique la intensidad de su fama y de su prestigio. Científico, investigador, médico, intelectual, escritor, político, conferenciante, historiador, moralista. En todas ellas destacó como un genio. En esta charla de hoy me voy a centrar en la faceta de Marañón científico. La charla la voy a dividir en 3 partes, como si se tratara de 3 movimientos de un concierto. La primera parte, titulada Pinceladas sobre el genio y su figura. En esta parte intentaré enmarcar la aportación de Marañón a la ciencia en el contexto de su vida, de su biografía. La segunda parte la he titulado Un investigador de laboratorio. En esta parte me centraré en el joven Marañón y sus primeros trabajos como fisiólogo y endocrinólogo de la conducta.
Por último, la tercera parte estará dedicada a su artículo de 1922, el artículo que estos días celebramos el primer centenario de su publicación. Pinceladas sobre el genio y su figura. Primera parte. De la infancia y juventud de Marañón, todos los biógrafos resaltan dos circunstancias: el ambiente intelectualmente culto de su familia, con un padre abogado, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, diputado en Cortes y amigo de importantes personalidades de la cultura y la política de su época, entre ellos Benito Pérez Galdós, Marcelino Menéndez Pelayo y José María de Pereda, y la prematura muerte de su madre, cuando Gregorio Marañón, el cuarto hijo del matrimonio, apenas tenía 3 años. De su paso por el bachillerato en el Colegio Madrileño de San Martín se sabe poco. Marañón solo menciona su excesiva timidez, que dominaba mi temperamento, hasta el punto de impedirle presentarse al examen oral de ingreso a los 10 años en el Instituto de Madrid. Y que no fui empollón. A cambio reconoce que de niño leí mucho. Santiago Prieto, en su biografía de Marañón, menciona entre sus actividades juveniles su dedicación a la lectura y el aprendizaje de idiomas. La lista de libros que, según Santiago Prieto, Marañón leyó de joven en la biblioteca de su padre es impresionante. Las novelas de Pereda y las primeras ediciones de los episodios nacionales de Galdós, El Quijote, el Fausto, el Emilio y la Divina Comedia, la obra de Plutarco, Cicerón y Séneca, la poesía de Virgilio, Fray Luis y Garcilaso, las tragedias de Shakespeare, las novelas de Balzac, Dumas y Zola, y las reglas y consejos sobre investigación científica que Cajal había publicado en 1898. En el año 1903, Marañón inicia los estudios de medicina en la Universidad Central de Madrid, actual Universidad Complutense. La Facultad de Medicina entonces estaba en el antiguo edificio de San Carlos, en la calle de Atocha. Es en este contexto de su formación médica en el que el genio de Marañón empezará a manifestarse. Tuvo grandes maestros, entre ellos Federico Olóriz, Juan Madinabeitia, Santiago Ramón y Cajal, Manuel Alonso Sañudo, Alejandro San Martín y José Gómez Ocaña. Destacó desde muy pronto en las actividades de formación práctica que le ofrecieron, jefe de prácticas de Olóriz, alumno interno de Madinabeitia en el Hospital General de Madrid, ayudante de San Martín en la asignatura de anatomía quirúrgica y ayudante de investigación de Sañudo en su laboratorio de patología médica. En el último curso de la carrera, 1908-1909, antes de licenciarse, publica 7 artículos en la Revista Clínica de Madrid y, animado por Olóriz, se presenta al Premio Martínez Molina, que convoca la Real Academia de Medicina y que no se concedía desde 1904, cuando fue otorgado a Ramón y Cajal. El trabajo de Marañón lleva por título Investigaciones anatómicas sobre el aparato paratiroides del hombre, examen anatómico e histológico de la región tiroidea
de 180 cadáveres. Marañón presenta el trabajo bajo el seudónimo de Sandström, el nombre del histólogo sueco que fue el descubridor de las glándulas paratiroides. Cuando el jurado concede el premio al trabajo de Marañón, quedó desconcertado al comprobar que el autor del mismo era un estudiante de medicina, que no había terminado todavía la carrera. La concesión del premio tuvo, por tanto, que posponerse unos meses hasta que Marañón finalizara la licenciatura, lo que hizo en junio con la calificación de sobresaliente y premio extraordinario. La formación académica y profesional de Marañón se completa al año siguiente, 1910, con la realización de los cursos de doctorado, uno de ellos de psicología experimental, y la concesión de una beca de estudios para perfeccionar sus conocimientos de química biológica en Frankfurt, con Paul Ehrlich, el descubridor del primer tratamiento eficaz de la sífilis, el Salvarsan o 606. A su vuelta, en 1911, Marañón cumple 24 años. 1911 es una de las fechas clave en la biografía de Marañón. Defiende la tesis doctoral, La sangre en los estados tiroideos, con premio extraordinario. Se presenta a las oposiciones a médico de la Beneficencia Provincial de Madrid, obteniendo el número 1. Publica un libro y 33 artículos, en ellos 12 en la Revista Clínica de Madrid, 16 en el Boletín de la Sociedad Española de Biología y 1 en Anales de la Real Academia de Medicina. Se casa con Dolores Moya, hermana de un compañero del colegio e hija de Miguel Moya, amigo de su padre y director del periódico El Liberal. Y establece su vivienda con consulta médica particular en la calle Marqués de Villamejor 4, en pleno centro del barrio madrileño de Salamanca. A partir de esta fecha, el prestigio y la fama de Marañón se disparan hasta tal punto que, en palabras de la Inentralgo, en 1922, al cumplir 35 años, Marañón ha alcanzado la alta planicie de figura nacional e internacional, que desde entonces hasta su muerte va a ser su vida pública. 1922 es otra de las fechas clave en la biografía de Marañón. Ingresa en la Real Academia de Medicina como académico de número. Adquiere el Cigarral de Menores, casa-convento a las afueras de Toledo, con jardines, patio, huerto e impresionantes vistas panorámicas sobre la silueta de la ciudad a la puesta del sol. En palabras de Marañón, el incendio fingido de la ciudad entre las llamas doradas del crepúsculo. Realiza el famoso viaje a las Lourdes con el rey Alfonso XIII, viaje en coche, a caballo y a pie a su lado. Su figura es retratada y esculpida por grandes artistas: Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga, Mariano Benlliure y Victorio Macho,
entre otros. Y, sobre todo, publica el artículo sobre la emoción y la adrenalina en el libro Homenaje a Cajal. Entre 1911, cuando Marañón cumple 24 años, y 1922, cuando cumple 35, la imagen pública de Marañón ha cambiado. Con 24 años, Marañón es todavía un joven estudiante con barba y bigote, incluso con sentido del humor. Con 35 años, Marañón es ya una persona en plena madurez, famoso, con apariencia formal. Encargan retratos y esculturas. Los dos retratos más famosos, sin duda, el de Sorolla y el de Zuloaga. La fama de Marañón, como científico, se sustenta sobre 4 pilares. El primer pilar es su inmensa producción científica en revistas y libros especializados. Entre 1909 y 1960, el año de su muerte, Marañón publica cerca de 2000 trabajos, con un promedio de 36 por año y un rango de variación con un máximo de 86 publicaciones en el año 1934, durante la Segunda República, y un mínimo de 3 publicaciones en el año 1941, durante su exilio en París. El segundo pilar es su proyección internacional. La obra científica de Marañón pronto contó con traducciones y reediciones de sus libros al francés, el alemán y el inglés. Además, publicó artículos originales en las principales revistas extranjeras de su especialidad, entre ellas la revista francesa de endocrinología y la norteamericana Endocrinology. El tercer pilar es su indudable liderazgo dentro de la endocrinología española. En 1914 publica el primer libro español sobre endocrinología. En 1915 imparte el primer curso sobre endocrinología en España, en el Ateneo de Madrid. En 1924 funda la primera revista española de endocrinología. En 1931 se le nombra el primer catedrático de endocrinología en España, sin oposición. En 1950 funda y preside la Sociedad Española de Endocrinología. Y por último, en 1954, organiza y preside el primer congreso de la Sociedad Española de Endocrinología en Granada. Por último, el cuarto pilar es la acumulación de distinciones y reconocimientos. Fue académico de las 5 grandes reales academias de España: la de Medicina, la de la Lengua, la de la Historia, las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y la de Bellas Artes de San Fernando. Recibió 4 doctorados honoris causa de las universidades de la Sorbona, Perú, Oporto y Coimbra. Ganó 2 premios de la Real Academia de Medicina, el Martínez Molina en 1909 y el Álvarez Alcalá en 1914, además de recibir decenas de homenajes en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Cuba y, por supuesto, España.
pasamos a la segunda parte, un investigador de laboratorio. Tras ganar la plaza de médico de la Diputación Provincial, Marañón se incorpora al Hospital General de Madrid, el actual Centro de Arte Reina Sofía. Solicitó la plaza de jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas, tal vez motivado por su declarada vocación como médico general, más que como endocrinólogo, pese a ser la endocrinología la especialidad que le dio la fama como científico. No le gustaba que le llamaran endocrinólogo, prefirió que le llamaran fisiólogo o patólogo, entendiendo que la base de la medicina científica no está en la endocrinología, sino en la fisiología, es en el funcionamiento coordinado de los dos grandes sistemas reguladores de la vida, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Su primer objetivo en el hospital fue transformar el servicio de enfermedades infecciosas, situado en el último piso del hospital, en salas con techos abuhardillados, en un auténtico departamento universitario de docencia e investigación, situado en un nuevo edificio de 3 plantas, en los jardines del edificio, adecentadas, salas adecentadas, aulas y laboratorio. Entre 1911 y 1922, fecha en la que Marañón escribe el artículo sobre la emoción y la adrenalina, Marañón compagina su actividad médica en el hospital con una intensa actividad investigadora de laboratorio. El Marañón de esta época era un clínico y un experimentador convencido. La medicina tiene que hacerse de este modo, decía. La distinción entre el clínico y el experimentador no puede existir como antes existía, y aún ahora existen los conceptos de algunos, porque los datos más estrictamente clínicos se obtienen tanto en la observación más grosera, sentado en la silla, a la cabecera del enfermo, como en las operaciones más de laboratorio. En estos años, la fisiología y la endocrinología de la conducta todavía no habían surgido formalmente. En este sentido, Marañón fue un adelantado a su tiempo. Los orígenes formales de ambas disciplinas surgen más tarde, a mediados del siglo XX. El origen formal de la fisiología de la conducta o psicofisiología se vincula a la creación de la Sociedad para la Investigación Psicofisiológica en 1960 y a la publicación de su órgano de difusión científica, la revista Psychophysiology, en 1964. Su objeto de estudio es la relación entre la conducta, entendida como la actividad de los organismos en su relación con el medio que les rodea, en el caso humano, lo que hacemos, pensamos y sentimos, y la actividad fisiológica del cuerpo. En cuanto al origen formal de la endocrinología de la conducta, o psicoendocrinología, se vincula a la publicación del libro de Frank Beach, Hormonas y Conducta, en 1948, y a la publicación de la revista con el mismo nombre, Hormones and Behavior, en 1967. Su objeto de estudio es la relación entre la conducta, lo que hacemos, pensamos y sentimos, y la actividad hormonal de las glándulas de secreción interna.
Sin embargo, los orígenes informales de ambas disciplinas se remontan al siglo XIX, asociados a los desarrollos de la propia fisiología y la propia endocrinología. En el caso de la fisiología, su desarrollo empieza con el descubrimiento del carácter eléctrico de la actividad de los tejidos vivos y la elaboración de los primeros aparatos de registro fisiológico, el galvanómetro. El galvanómetro fue el primer instrumento de registro, consistente en una bobina de alambre suspendida en el campo magnético de un imán fijo, que gira cuando una corriente eléctrica fluye por la bobina. El movimiento de la bobina, acoplado a un sistema de escritura en papel, en movimiento continuo, permite la visualización y el almacenamiento de los cambios eléctricos detectados. El galvanómetro permitió avanzar en el registro de la actividad fisiológica de los músculos motores, el sistema nervioso somático, y de los principales órganos del sistema nervioso autónomo, el corazón y los vasos sanguíneos, y al mismo tiempo demostrar el importante papel que los cambios corporales juegan en la conducta, la emoción, el aprendizaje y la motivación, tal como habían demostrado las tres figuras más sobresalientes de la fisiología de la conducta de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, William James, Ivan Pavlov y Walter Cannon, los tres contemporáneos de Marañón. En cuanto a la endocrinología, sus inicios también se sitúan en el siglo XIX. Las principales glándulas endocrinas identificadas a lo largo del siglo XIX fueron la hipófisis, tiroides y paratiroides, las glándulas suprarrenales y las gónadas, testículos y ovarios. Se las considera glándulas endocrinas o de secreción interna porque son glándulas que no tienen conductos para dirigir su producto hacia el sistema circulatorio. Su estructura interior está tan vascularizada que pueden liberar su producto directamente a la sangre. Los avances en la endocrinología se producen coincidiendo con los años en los que Marañón inicia estudios de medicina. El término hormona fue propuesto por los fisiólogos británicos William Bayliss y Ernest Starling en 1905, durante una conferencia en Londres. Los primeros estudios experimentales que permitieron establecer relaciones causales entre las hormonas y sus efectos fisiológicos y psicológicos se realizaron en esta época mediante extirpación de las glándulas, ablación, o mediante la introducción en el organismo del producto hormonal previamente obtenido de extractos crudos de las diferentes glándulas de animales, los llamados productos homoterápicos. El ejemplo más representativo de esta última manipulación lo constituye la adrenalina, la hormona más conocida en la época de Marañón y a la que dedicó la mayor parte de sus investigaciones experimentales. En 1899, Takamine, un bioquímico japonés afincado en Estados Unidos, consigue por fin obtener la forma pura, cristalina y estable del extracto de médula adrenal, patentándola con el nombre de adrenalina. 2 años más tarde, Thomas Aldrich obtiene la fórmula empírica de la adrenalina, C9
H13NO3. Y en 1906 el químico alemán Friedrich Stolz consigue su síntesis artificial, facilitando su comercialización en formato de ampollas de cristal con dosis controladas. Este es el formato con ampollas de cristal que utilizó preferentemente Marañón en sus estudios. La investigación experimental que interesa al joven Marañón en el laboratorio es la que tiene como objetivo evaluar los procesos patológicos que subyacen a las enfermedades que ve en su servicio del hospital. Este tipo de investigación requiere operaciones metodológicamente complicadas, como él mismo dice, para poder identificar en primer lugar los contenidos hormonales de los sistemas corporales de los enfermos, sus líquidos y extractos, y en segundo lugar, para poder inferir relaciones de causalidad entre los contenidos hormonales y la patología. Entre los procedimientos de identificación hormonal utilizados masivamente por Marañón, destaca la llamada prueba de Hermann o midriasis adrenalínica. En cuanto a las manipulaciones para inferir relaciones de causalidad, el Marañón joven experimentó con animales, conejos, cobayas, palomas y perros, junto con estudiantes de medicina y médicos residentes en el hospital. La prueba de Hermann es una técnica de laboratorio basada en la propiedad que tiene la adrenalina de dilatar la pupila del ojo de la rana. Los primeros procedimientos utilizaban una rana viva, sujeta a una plancha de corcho. Posteriormente se utilizó la cabeza de la rana decapitada, sujeta también al corcho. Marañón encuentra ambos procedimientos poco prácticos. En 1911, Marañón publica un trabajo en el que describe las mejoras que él introduce a la técnica original y los resultados de aplicar la técnica a 150 extractos de órganos y líquidos corporales. Su técnica consiste en enuclear los dos ojos de la rana, extraer los dos globos oculares y sumergirlos en dos recipientes o tubos de ensayo que contienen en uno el líquido experimental que se prueba y en el otro una solución fisiológica de sal común para control o contraprueba. El resultado de la prueba se considera negativo si no se aprecia diferencia de dilatación entre las dos pupilas. El resultado, por el contrario, se considera positivo si hay mayor dilatación en la pupila del ojo experimental, donde está el líquido que se prueba. Esta mayor dilatación indica la presencia de adrenalina. Los resultados de la aplicación de las 150 pruebas a líquidos y extractos de órganos de diferentes pacientes demostraron que la prueba de Hermann era sistemáticamente positiva en el caso de la enfermedad de Basedow o hipertiroidismo, pero era sistemáticamente negativa en el caso de la enfermedad de Addison o insuficiencia de las glándulas suprarrenales. El principal síntoma de la enfermedad de Addison es el cansancio muscular permanente, similar al cansancio por haber realizado un trabajo muscular muy intenso. A Marañón le interesa averiguar
¿Qué papel juega la ausencia de adrenalina en este cansancio permanente de los pacientes de Addison? Además, el cansancio y el agotamiento muscular es un síntoma importante en otras enfermedades que cursan con convulsiones motoras y que pueden terminar en muerte, como la uremia, urea en la sangre, el tétanos o la epilepsia. Marañón considera también como casos de cansancio y agotamiento muscular la muerte de deportistas después de ejercicios muy intensos, como maratones o carreras ciclistas. ¿Es la adrenalina por exceso o por defecto la causa de estos accidentes? Marañón se propone investigar experimentalmente la respuesta a esta pregunta, sometiendo a animales y voluntarios humanos a trabajos musculares hasta su máxima resistencia y tomando medidas de los niveles de adrenalina mediante la prueba de Hermann. El estudio, publicado en 1911 en el Boletín de la Sociedad Española de Biología, incluye dos experimentos. Uno con cobayas, obligándoles a correr, y otro con estudiantes de medicina y residentes del hospital, haciéndoles subir y bajar escaleras hasta sentirse sofocados, con fuerte disnea y sensación de cansancio intenso en las piernas. Los resultados de las medidas de la adrenalina en los dos estudios permiten al Marañón joven concluir que el papel de la adrenalina en el cansancio muscular y la muerte sigue un proceso que sorprendentemente recuerda las tres fases que 40 años más tarde Hans Selye describe para referirse al síndrome general de adaptación y al estrés. En la primera fase, cuando el organismo está en reposo, hay niveles de adrenalina moderados, propios de un estado de equilibrio o balance autonómico. En la segunda fase, durante el ejercicio muscular, el nivel de adrenalina aumenta rápidamente, manteniéndose en estado de hipersecreción mientras dura el ejercicio, el estado de resistencia. En la tercera fase, si el ejercicio es muy intenso o se prolonga durante mucho tiempo, la adrenalina se va agotando hasta que la resistencia del organismo colapsa. El colapso y el agotamiento de la adrenalina explicaría, según Marañón, los síntomas de la enfermedad de Addison, pero también las convulsiones y muerte en casos de uremia, tétanos y epilepsia, y sobre todo la muerte de los deportistas por fatiga pura después de una competición muy intensa. La emoción y la adrenalina, tercera parte. Marañón fue uno de los primeros científicos, si no el primero, en estudiar y describir los efectos en humanos de la adrenalina sintética inyectada subcutáneamente. En 1911, el mismo año de la publicación anterior sobre el cansancio muscular, Marañón publica en el Boletín de la Sociedad Española de Biología observaciones sobre la acción de la adrenalina en el hombre. Es un trabajo en el que se describe la vía correcta de administración de la adrenalina y las dosis recomendadas para evitar accidentes graves, dado que la adrenalina, pese a sus importantes efectos terapéuticos, en dosis altas es un tóxico que puede provocar la muerte. El trabajo incluye la descripción de los efectos de la inyección de medio miligramo o 1 miligramo
de adrenalina en 5 enfermos. Son descripciones muy escuetas, nada parecidas a las descripciones de su artículo de 1922, pero donde ya se señalan efectos cardiovasculares, respiratorios y motores, además de una reacción emotiva en uno de los 5 casos estudiados, con congoja intensa y llanto. Esta observación, sin duda, es un caso claro de serendipia, de buena suerte, al percatarse Marañón de su enorme importancia para explicar la naturaleza de uno de los aspectos más relevantes del comportamiento humano, la emoción. La emoción, según Marañón, tiene el poder de remover en el espíritu humano las más variadas ideas y sensaciones y dotar al acto intelectual calor, movimiento y dramatismo. Sin emoción, la vida intelectual correría sin ondas y sin espuma, como un río bajo una capa de hielo. El hombre busca instintivamente la emoción que enciende y colorea el intelecto. Son expresiones de Marañón que identifican la emoción sin ninguna duda con los aspectos cualitativos de la conducta, lo que da calor y color a lo que hacemos, pensamos y sentimos, tal como habían defendido William James en su clásico artículo de 1884, ¿Qué es una emoción?, y Walter Cannon en su libro Cambios corporales en el dolor, el hambre, el miedo y la ira, de 1915, y que Marañón cita en sus escritos. A Marañón, como a James y a Cannon, le interesa ir más allá de identificar la emoción con la cualidad de la conducta. Le interesa indagar sobre la naturaleza última de la emoción, su esencia, esto es, qué mecanismos la explican y qué funciones tiene, un conocimiento de suma importancia para interpretar el comportamiento humano. Entre 1911 y 1922, Marañón acumula datos sobre el efecto emotivo de la inyección de adrenalina en sus pacientes. A partir de 1920, el tema de la emoción se convierte para Marañón en un tema casi obsesivo. Publica 9 artículos e imparte 7 conferencias sobre el mismo tema en el Ateneo de Madrid, en la Facultad de Medicina de San Carlos, en la Residencia de Estudiantes, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Valencia, en el Teatro Mora de Huelva y en el Ateneo de Palencia. La publicación más importante es, sin duda, su artículo de 1922, Contribución al estudio de la acción emotiva de la adrenalina. El artículo ha sido calificado fascinante por múltiples razones. La belleza de su prosa, como casi todos sus escritos, la claridad de sus argumentos, la contundencia de sus datos, 210 personas estudiadas, y sobre todo, por cuestionar las 2 teorías dominantes en su época sobre las emociones, la de James y la de Cannon. James y Cannon, pese a llevar casi 30 años de diferencia de edad, compartieron muchas cosas. Ambos estudiaron en la misma universidad, Harvard, en la misma facultad, medicina. Fueron profesores en el mismo departamento, fisiología.
tuvieron una misma relación, la misma y buena relación profesor-alumno, y además compartieron intereses académicos y extraacadémicos, en particular su interés por el estudio científico de la emoción y su afición por la naturaleza y los viajes, los mismos intereses que tuvo Marañón. William James, siendo todavía estudiante de medicina, en la fotografía de abajo, se unió a una expedición científica por el Amazonas, dirigida por el naturalista Luis Agassiz. Ahí está William James en Brasil preparándose para la aventura. Walter Cannon aprovechó su viaje de boda para coronar junto con su mujer uno de los montes más altos del Parque Nacional de los Glaciares en Estados Unidos, el Monte de las Cabras, posteriormente denominado Monte Cannon. James y Cannon, sin embargo, mantuvieron planteamientos totalmente contrapuestos con respecto a las emociones. La teoría de James asume los siguientes pasos. Los estímulos ambientales son captados por los receptores sensoriales, los cuales llevan la información directamente a la corteza cerebral. Hay percepción de la situación, pero todavía no hay emoción. La corteza cerebral, entonces, envía señales a través del sistema nervioso somático y autónomo a los músculos y las vísceras, que responden con patrones corporales específicos, dependiendo de la situación. Estos patrones de respuesta corporal son captados por los receptores interoceptivos y propioceptivos, llevando la información de vuelta a la corteza cerebral, feedback. Es entonces cuando se produce la emoción. Al mismo tiempo, en el caso de Cannon, su secuencia es distinta, como vemos en la gráfica. Los estímulos ambientales, igual como en el caso de William James, son captados por los receptores sensoriales, los cuales llevan la información no a la corteza, sino directamente al tálamo, estructura subcortical por la que entra toda la información sensorial al cerebro. La región talámica, entonces, conecta con la corteza cerebral y es la interacción entre el tálamo y la corteza la que produce la emoción. Al mismo tiempo, sin embargo, el tálamo envía señales a través del sistema nervioso somático y autónomo a los músculos y las vísceras, provocando las acciones y cambios vegetativos que acompañan a las emociones. Pero, según Cannon, estos cambios corporales no contribuyen en nada a la experiencia emocional. Son los mismos en todas las emociones. Su función es otra. Su función es facilitar las acciones adaptativas en situaciones de emergencia, como luchar o huir. Por tanto, para James, la emoción es la percepción de las respuestas corporales. Sentimos miedo o alegría porque nuestro cuerpo reacciona de forma diferente ante la presencia de peligro o de seguridad. Las respuestas son, por tanto, una condición necesaria y suficiente. Para Cannon, la emoción es un proceso exclusivamente cerebral y cognitivo, la interacción entre el tálamo y la corteza.
Sentimos miedo o alegría porque sabemos que la situación es de peligro o de seguridad. Las respuestas, por tanto, corporales, no son necesarias ni suficientes. Los datos de Marañón, sin embargo, cuestionan ambas teorías. La inyección de adrenalina provoca lo que Marañón llama el síndrome subjetivo de la reacción emotiva a la adrenalina. La disociación de los elementos somáticos, las respuestas corporales, y los elementos psicológicos, la experiencia subjetiva de la emoción. Los datos de Marañón muestran dos tipos diferentes de reacción emocional: la reacción de primer grado y la reacción de segundo grado. En la reacción emotiva de primer grado, también llamada fría o como si, la atención de los cambios corporales típicos de las emociones: temblor, latidos acelerados, sudoración, pero no hay emoción. La persona está totalmente calmada. Perdón. El ejemplo que pone Marañón ilustra bien este tipo de reacción. Hombre fuertemente emocionado, su piel, carne de gallina, tiemblan sus manos y sus piernas. El corazón palpita fuertemente, la mirada se fija y dilata. Un observador cualquiera creerá que este sujeto sufre una impresión violenta. Él mismo se da cuenta de su estado y de la emoción, pero está, sin embargo, absolutamente sereno, sonríe tranquilamente. La emoción falta por completo. En cuanto a la reacción emotiva de segundo grado o completa, menos frecuente que la primera, esta aparece cuando se añade a la emoción de primer grado algún elemento cognitivo, una idea o recuerdo con carga emocional. Ejemplo: mujer de la clínica ginecológica. Antes de la inyección, le hablamos de sus hijos ausentes. La enferma responde con tristeza de no tenerlos a su lado, pero sin emocionarse. Sin embargo, a los 10 minutos de la inyección de adrenalina, cuando está en plena modificación orgánica, con temblor de manos, con latido precordial, con palidez, con un ligero sudor de las manos, pero sin emoción subjetiva, le volvemos a hablar de sus hijos y solo con nombrarlos, una congoja súbita la sobrecoge. Se llenan sus ojos de lágrimas, oculta su cara entre las manos, su respiración se hace convulsa y con voz entrecortada repite: mis hijos, mis pobres hijos. Estos dos grados de la reacción emotiva, en los que se demuestra la posibilidad de separar y unir a voluntad los elementos somáticos y los elementos psicológicos de la emoción, permiten a Marañón entrar en el fondo del problema del mecanismo afectivo, su explicación, y poder cuestionar la validez de las dos teorías dominantes en su época, la de James y la de Cannon. La primera víctima fue la teoría de su admirado William James. La emoción no es la percepción de los cambios corporales provocados por el cerebro. Esos cambios corporales pueden provocarse y percibirse perfectamente a través de la adrenalina inyectada y, sin embargo, no haber emoción. La segunda víctima fue la teoría de su también admirado Walter Cannon. La emoción no es un proceso exclusivamente del cerebro, en el que los cambios corporales no jueguen ningún papel.
La emoción requiere primero los cambios corporales y después la superposición de la percepción de los cambios corporales al elemento cognitivo que le aporta significado emocional, la idea o el recuerdo. Por tanto, para Marañón, las respuestas corporales son una condición necesaria para la emoción, aunque no suficiente. En definitiva, ni James ni Cannon. El estudio científico de la emoción requiere un planteamiento integrador que rompa con la dicotomía periferalismo-centralismo. Este es el mensaje que dejó el artículo de Marañón de 1922 y que marcó la dirección de la investigación científica sobre la emoción durante el resto del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Su impacto científico en la investigación posterior se resume en la gráfica. La gráfica representa cronológicamente las citas recibidas por el artículo de Marañón y las citas recibidas por los artículos que citan a Marañón, desde 1927 a la izquierda hasta 2022 a la derecha. Hay tres momentos clave en esta gráfica. En primer lugar, la primera cita, la de 1927, es la cita de Walter Cannon, el fisiólogo americano más importante de la primera mitad del siglo XX. Significó el descubrimiento del artículo de Marañón a la comunidad científica. En segundo lugar, el incremento exponencial de las citas hacia la mitad de la gráfica, coincidiendo con el auge de la psicología cognitiva durante la segunda mitad del siglo pasado. Y en tercer lugar, el nuevo incremento exponencial de las citas a partir del año 2000, coincidiendo con el actual auge de la neurociencia afectiva. La historia de estos tres momentos, cuyos detalles se narran en el libro, trasciende con mucho el marco y los objetivos de la presente conferencia. Termino, por tanto, aquí mi intervención. Quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario que deseen hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ha sido una conferencia excelente, además aclarando de forma muy sencilla pues cosas que realmente son muy complicadas, ¿no? La verdad que da gusto escucharle y da gusto leerle. Y ahora vamos a pasar a si alguien quiere formular alguna pregunta, quiere levantar la mano dándole pues a la parte de reacciones, creo que está aquí, sí, la posibilidad de levantar la mano. Si no, mientras tanto, hay una pregunta aquí hay varias preguntas en el chat, ¿no? Aparte de agradecer muchísimo la conferencia, hay una pregunta aquí de Ramón Ribes Noguera, que, bueno, pues quiere saber su opinión sobre la viabilidad de la inclusión de las emociones en las máquinas, en los robots, en lo que llamamos la inteligencia artificial, ¿no? Y él dice que parte de lo que dice Marvin Minsky en la página 274, dice: mientras el placer nos ayuda a aprender cosas fáciles, hemos de acostumbrarnos también a disfrutar algo de sufrimiento cuando llega la hora de aprender cosas que necesitan cambios a mayor escala en nuestro modo de pensar. No sé si le sugiere alguna opinión que quiera compartir con nosotros, profesor. Estoy de acuerdo totalmente. Las emociones, tanto positivas como negativas, es parte de la vida, es parte de nuestra propia supervivencia. Es decir, si no tuviéramos emociones,
pues posiblemente sucumbiríamos muy rápidamente, porque la función de ellas es ayudar a salvarnos, ¿vale? Y por tanto, que no tengo ningún problema en aceptar eso. Es verdad que Marañón, cuando toca el tema de las emociones, resalta las negativas, no resalta tanto las positivas. Y de hecho, la reacción emotiva que surge en sus estudios con la adrenalina inyectada casi siempre dice que surgen cuando hay un tipo de idea cognitiva de carácter negativo. Es decir, el recuerdo de los hijos que están ausentes o los padres que han fallecido, ese es el que activa primariamente la reacción emocional. Es verdad que eso a su vez coincide con lo que se llama el sesgo de negatividad que existe en general, tanto en animales como en humanos. El sesgo de negatividad lo que está indicando es que estamos más preparados para defendernos de situaciones que significan peligro que de acercarnos a situaciones que indican seguridad, y que eso es un sesgo que tiene su función biológica. Es decir, en situaciones de ambigüedad entre si es positivo o es negativo, es preferible pensar que es negativo y evitarlo, porque si nos equivocamos, el riesgo es la muerte. De manera que ayuda a la supervivencia el reaccionar más pronto ante situaciones negativas que positivas. Pero sí, no, la idea que ha planteado este chico, pues encantado, estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias, profesor. Así nos ha pasado un poco, ¿no? Durante la COVID con ese sesgo, ¿no? Que hemos interpretado que las situaciones eran seguras, cuando realmente, pues muchas veces nos hemos contagiado en la propia familia, con los propios amigos, ¿no? En situaciones que no eran valoradas por nosotros como amenazantes, ¿no? Bueno, la verdad que hay otra pregunta de la profesora María Victoria del Barrio, que nos dice que la estimulación que provoca la producción de adrenalina es absolutamente diferente de la inoculación de adrenalina. Por tanto, en el primer caso, la producción de adrenalina está contextualizada y en el segundo caso no. Pregunta si trató Marañón esta diferencia. Bueno, es evidente, ¿no? La adrenalina endógena, la que produce el organismo, la produce en situaciones que requieren que se produzca la adrenalina. Y indudablemente pues tiene el contexto. El contexto además ya lo interpreta, es decir, añade una interpretación, puesto que la situación pues puede ser pues un peligro físico, como podría ser pues un animal, una serpiente que aparece, o un accidente, o puede ser una reacción positiva, de alegría, buena noticia que te dan, de manera que la interpretación cognitiva se añade automáticamente a esa adrenalina endógena. Cuando la adrenalina la inyectamos, como lo hace Marañón, de forma externa, además una adrenalina artificial, los cambios corporales se producen, pero falta totalmente el contexto. De manera, y esta es la explicación que después, más tarde, en el famoso artículo de Sachter y Singer, de 1962, que retoman y que dicen que el artículo de Marañón fue fascinante, pues ya ellos se dan cuenta que la propia reacción, la propia inyección de adrenalina externa, ¿no?, artificial, que provoca cambios corporales, esos cambios en la mayoría de los pacientes de Marañón no le hacían ninguna emoción. Es decir, yo no he comentado esa parte, pero la parte del artículo de Marañón, con 210 pacientes a los que le inyectan adrenalina, solo 62 de los 70 tuvieron la reacción emotiva de primer grado y menos todavía de segundo grado. ¿Qué quiere decir?
que la mayoría, 2/3 como mínimo, ¿no?, de los que habían hecho el experimento, pues no sentían nada. Y no sentían nada porque no había contexto. O el contexto que había era la inyección que le habían puesto, como decía Satter y Singer. Es decir, que ellos, si sentían el corazón como que estaba latiendo deprisa, o sudaban o temblaban, decían, esto se debe a la inyección que me han puesto. Y por tanto, pues no le daban ninguna importancia. Efectivamente, totalmente de acuerdo con la profesora Victoria del Barrio, en que la clave está el contexto. El contexto es el que te añade la parte cognitiva y experiencial, que es la que dice Marañón que se tiene que unir a la parte ya corporal o somática, y que es cuando se superponen las dos, cuando realmente aparece la emoción. Este es el mensaje que se está dando ahora desde la investigación actual. Muchas Así que gracias. totalmente de acuerdo. Muchas gracias, profesor, por esta magnífica conferencia tan rigurosa y además tan clara, y que nos ha permitido acercarnos muchísimo más a la figura de Gregorio Marañón. Tengo que decir que para todos aquellos que se hayan quedado con las ganas de seguir aprendiendo del profesor Jaime Vila, próximamente se va a presentar su libro Gregorio Marañón y la emoción, un paseo por las entrañas del miedo y del amor. Se va a presentar el próximo día 23 de marzo en la Fundación Ortega Marañón, que está en Madrid, de modo que lo anunciaremos oportunamente dentro de poco en la academia, comenzaremos a anunciarlo, y también pues queremos aprovechar esta ocasión para invitarles a este precioso acto, que sin duda también será otro éxito que acompañará al profesor Jaime Vila. Y bueno, hay muchas personas que están poniendo ahora en el chat: gracias por la conferencia, muy interesante, enhorabuena por ella. Y bueno, yo simplemente darle las gracias al profesor. Bueno, Pedro Guerra acaba de levantar la mano, por lo menos yo no la había visto antes. Pedro, cuando quieras. Sí, ¿se me oye correctamente? Perfecto. Sí, Sí. siento intervenir a última hora, pero es que me he quedado con el detalle sobre el que incidía Jaime Vila, acerca del mensaje que lanza Gregorio Marañón en cuanto a tener en cuenta, por una parte, las reacciones corporales necesarias para tener una reacción emocional, y también los elementos de carácter cognitivo. En el libro se hace referencia a que la amistad que se desarrolla entre Walter Cannon y Gregorio Marañón se refleja fundamentalmente en una serie de, una relación epistolar que se mantiene a lo largo de una serie de años. Y dado que la cita de Cannon se produce en el año 1927 y esta relación epistolar llega hasta 1936, si mal no recuerdo, en algún momento, no sé si ha tenido oportunidad de ver, ¿hay algún intercambio en el que Gregorio Marañón le deja claro a Walter Cannon en alguna de las cartas que ni su admirado William James ni él mismo tenían toda la razón a la hora de determinar cuáles son las causas últimas de las reacciones emocionales? ¿O esto es algo que dejaron pasar por alto en las cartas que intercambiaron? Muchas gracias por la pregunta, porque es interesantísima, porque entra en los aspectos personales de Marañón y de sus amigos. William James ya había fallecido cuando Marañón publica sus trabajos, y concretamente en el año 22 ya llevaba 10 años William James muerto, pero Walter Cannon no, estaba muy vivito y coleando. Pero Marañón le admiraba totalmente a Cannon. De hecho, Marañón yo lo considero como la viva imagen de Cannon en el laboratorio, pero más joven. Y sí, en el intercambio epistolar que tuvieron Cannon y Marañón, pues Cannon le decía a Marañón y le agradecía que le hubiera mandado sus artículos, porque realmente el contacto de Marañón con Cannon fue porque él le envió sus artículos, los 2 artículos sobre la acción emotiva de la adrenalina, se los había mandado.
junto con otros artículos. Marañón le mandaba a Cannon todo lo que escribía y ya le va indicando que sus datos claramente pues, se cargan la teoría de James. Y Marañón le contesta en una de las cartas, que es muy bonita, que le viene a decir que cuánto le hubiera encantado que su maestro, William James, porque él también lo admiraba, hubiera leído la carta de Marañón con sus datos, sobre todo para ver cómo hubiera reaccionado, porque eran datos que claramente iban en contra de su teoría. Y además indica que él, desde entonces, desde que le mandó Marañón su artículo, le insistía a los compañeros del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, porque él estaba en el Departamento de Fisiología, pero le insistía a los psicólogos del Departamento de Psicología, que eran discípulos de James, les insistía que hicieran un estudio experimental como el de Marañón, y no le hicieron caso. Bueno, Marañón no se atrevió a criticarle a Cannon, eso es verdad. Yo lo he presentado aquí como que sus datos van en contra de la teoría de Cannon, porque van en contra, pero él no era consciente de eso en ese momento. Marañón no era consciente de que se estaba cargando también a Cannon. Se dio cuenta más tarde y nos hemos dado cuenta posteriormente los demás. Es decir, que el punto de vista de Cannon, donde dejaba totalmente la periferia y las respuestas corporales como fuera de la cualidad emocional, no negaba que jugaban un papel muy importante en la emoción desde el punto de vista de la supervivencia, de ayudarnos a luchar o a huir en el caso donde hubiera un peligro. Y esas eran las respuestas corporales. Pero esas respuestas, según Cannon, pues no diferenciaban las emociones, no aportaban nada a la cualidad, eran iguales en todas las emociones. Y en ese sentido, el propio Marañón cae en ese error. Vale, Sí, nada, pues, yo creo que muchas gracias. Si quieres comentar algo más que se te haya quedado ahí en el tintero a ti, Jaime. no, en el tintero no, creo que ha sido muy oportuna el comentario del profesor Pedro Guerra, porque las críticas que Marañón hacen se circunscriben básicamente a William James, que era su admirado, porque después decía que sus datos eran tan fecundos, es la expresión que utiliza, a pesar de todo, de haberse equivocado, pero eran muy fecundos. En el caso de Cannon, él no hace una crítica directa, más bien le alaba también que sus datos pues, apoyaron también la idea de que la adrenalina juega un papel muy importante, pero no juega el papel importante en la cualidad emocional. Sí importa y juega un papel muy importante en lo que son las acciones y pues todo el elemento energético de podernos ayudar a hacer frente, ¿no?, a situaciones de peligro. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor. Tiene halagos de todos los tipos a su generosidad, a su magnífica conferencia, a su rigurosidad, al rigor e interés, a la actualidad del tema, a todo tipo de esta magnífica charla. No hay más que halagos y ya le hemos exprimido bastante. Llegamos al punto y final de nuestra conferencia en esta hora. Muchas gracias, de verdad ha sido magnífico escucharle como siempre. Y bueno, pues me gustaría emplazarles para nuestra siguiente conferencia de los miércoles con la Academia, que será el día 1 de marzo, y en ella nos acompañará el profesor Jesús Rodríguez Marín con una conferencia titulada Resiliencia y crecimiento personal, la enfermedad crónica. Muchas gracias, profesor Jaime Vilar. De verdad ha sido un placer. Gracias a ti, Maripaz, y a todos los asistentes. Hasta la próxima y muchas gracias a todos.